17, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. Jesus, blessed Jesus. Whoa. Look at this. El día que los misiles cayeron cerca de los lugares más sagrados de Jerusalén fue, según quienes lo vivieron, la noche más aterradora que jamás hayan presenciado. Creyentes de distintas tradiciones describen una sensación que va más allá del miedo físico, la certeza visceral de que algo profético se estaba materializando frente a sus ojos, y lo que vino después no hizo más que intensificar esa percepción. El cielo cambió primero, sin previo aviso, sin sistemas de tormenta que se aproximaran, sin pronóstico meteorológico que lo anticipara. Algo se desencadenó en las alturas. El granizo cayó de repente, con una violencia que no tenía precedentes en la memoria colectiva de quienes recorren esas calles milenarias. No eran los pequeños fragmentos de hielo que a veces acompañan a una lluvia intensa. Eran bloques sólidos, pesados, que golpeaban tejados, pavimentos y todo lo que quedaba expuesto. Como si el cielo mismo hubiera decidido descargar algo sobre aquella ciudad antigua. Lo que perturbó aún más no fue la intensidad, sino lo que no ocurrió. No hubo transición, no hubo acumulación gradual de nubes. El cielo no fue dando señales, simplemente, en cuestión de segundos, el entorno pasó de la calma a algo que resultaba difícil de explicar. Y cuando el granizo cesó, la tierra tomó el relevo. El suelo comenzó a ceder en distintos puntos, abriéndose sin advertencia previa, sin terremoto, sin ningún sistema geológico que lo justificara de forma inmediata. Solo la tierra hundiéndose sobre sí misma. Entonces llegaron las sirenas, no una vez, repetidamente, la cúpula de hierro activándose en la distancia, interceptando los misiles que se acercaban desde el horizonte. Y en medio de todo ese caos, una observación aparentemente menor comenzó a circular. Una simple pregunta. ¿Qué estás leyendo? La respuesta fue aún más reveladora. Un libro sobre las guerras entre los judíos y Roma. Una guerra que los judíos perdieron. Un templo destruido. Una nación dispersada por el mundo durante siglos. Pero lo que destacó no fue la historia en sí. Fue lo que siguió. Perdimos esa guerra. No podemos perder la próxima, no la pasada, la futura. Y esa distinción plantea una pregunta que casi nadie formula en voz alta. Si esa guerra todavía no ha ocurrido, ¿quién es Roma hoy? Roma nunca fue solo una nación. Fue un sistema, una estructura de poder, un imperio que se creía eterno. Y si la historia se estudia no como memoria, sino como preparación, lo que estamos observando ahora mismo puede que no sea aleatorio en absoluto. Puede que sea una estrategia que lleva mucho tiempo en gestación. Antes de sacar conclusiones, sin embargo, hace falta detenerse. Hay que mirar con cuidado lo que realmente está ocurriendo. El muro de las lamentaciones se encuentra en el corazón de uno de los paisajes espirituales más cargados del planeta, rodeado de lugares sagrados para el judaísmo, el islam y el cristianismo. Son siglos de fe concentrados en unos pocos cientos de metros, y lo que ha comenzado a ocurrir encima de él no es simplemente un conflicto territorial. Es algo más difícil de clasificar. Las imágenes que circulan en Internet no muestran solo misiles cruzando el cielo sobre la ciudad antigua. Entrelazadas con esas estelas de humo, aparecen luces extrañas, destellos que se encienden y se apagan entre las trayectorias de los proyectiles en movimiento. Las sirenas de ataque aéreo resuenan, mientras la gente mira hacia arriba, no solo ante la amenaza del fuego entrante, sino ante algo que resulta mucho más difícil de definir. Visto a través del prisma de las creencias sobre el fin de los tiempos, el significado de esas imágenes cambia por completo. Esto no es solo proximidad geográfica, es un punto de convergencia donde la historia, la fe y el conflicto se superponen de maneras que parecen cualquier cosa menos accidentales. Peter Hegseth, secretario de guerra de Donald Trump en su momento, se encontraba en Jerusalén hablando ante cristianos sionistas y sionistas judíos. Cuando estaba allí, relató que él y varios acompañantes tuvieron la oportunidad de visitar el Muro de las Lamentaciones, de recorrer los antiguos túneles bajo el monte del templo y de explorar distintas zonas dentro de la ciudad antigua. Parado entre las ruinas de miles de años de historia,
sintió algo que fue incapaz de atribuir únicamente a la geografía o la arquitectura. Una sensación que describió como la de ser testigo de un milagro materializándose ante sus propios ojos. Esa experiencia lo llevó a trazar paralelos con otros momentos que considera milagrosos en la historia de Israel. Mencionó 1917 como un punto de inflexión extraordinario. Luego, 1948, el año en que Israel fue fundado. Después, 1967, con sus grandes cambios territoriales. Y finalmente 2017, cuando Jerusalén fue reconocida oficialmente como capital. Para Heksif y quienes comparten su visión, esos hitos no son simples eventos políticos, son la materialización de lo imposible. Son pasos en una dirección que nadie trazó desde una sala de reuniones. Desde esa perspectiva, llegaron a una conclusión. Si cosas que alguna vez se consideraron imposibles ya han ocurrido, entonces la reconstrucción del templo sobre el monte del templo tampoco puede considerarse imposible. Heksif es cristiano, no judío. Pero lo que está diciendo es que llegó a Jerusalén, visitó esos lugares sagrados judíos y no puede evitar quedar impactado por la belleza y la espiritualidad del Muro de las Lamentaciones. Y luego va más allá. Sostiene que ha habido una serie de milagros encadenados. 1917 fue la Declaración Balfour, cuando el Imperio Británico autorizó a los judíos a fundar un Estado-nación en Israel. 1948 fue cuando ese Estado se fundó. 1967 fue cuando Israel luchó contra sus vecinos y ganó. Y 2017 fue cuando Trump trasladó la Embajada Americana de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así la ciudad como capital israelí. Lo que está diciendo es que si esto representa una serie de pasos hacia la realización de un plan divino, entonces el siguiente milagro debería ser la reconstrucción del tercer templo. Y eso implica inevitablemente la desaparición de la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Cuando luces extrañas aparecen mezcladas con misiles en el cielo sobre esos lugares sagrados, surge una pregunta más profunda. ¿Estamos presenciando un conflicto de territorios o una colisión de sistemas de creencias? Porque cada vez más, las interpretaciones sobre el fin de los tiempos ya no están confinadas a la teología. Están influyendo en decisiones del mundo real, moldeando la geopolítica y alimentando visiones sobre cómo establecer un cielo en la tierra a través de marcos religiosos radicalmente distintos. Ese es el motivo por el que este momento se siente tan peligroso. No simplemente porque haya armas cerca de tierra sagrada, sino porque es posible que la fe misma esté determinando lo que ocurre a continuación. El cielo mismo ha empezado a cambiar sin previo aviso. Lo que comenzó como un día cualquiera se convirtió rápidamente en algo mucho más perturbador. Sin ningún preludio visible, sin nubes que se fueran acumulando durante horas, las sombras cayeron de repente sobre la ciudad antigua, y con ellas vino el granizo, no el granizo habitual que a veces acompaña a las tormentas mediterráneas. Bloques de hielo macizos cayendo con una fuerza capaz de romper parabrisas y abrir cicatrices en la piedra milenaria de Jerusalén. Tejados que aguantaron siglos de historia cedieron ante el impacto. Las calles adoquinadas, que han visto pasar imperios y profetas, quedaron sembradas de fragmentos de hielo como si el cielo hubiera estallado desde dentro. Lo que hace que este evento resulte especialmente desconcertante es precisamente lo que no ocurrió. No había grandes sistemas de tormenta desplazándose por la región. No hubo pronósticos que alertaran a nadie con antelación. El cielo no fue transformándose de forma gradual. Cambió de golpe y el granizo cayó con toda su intensidad como si hubiera sido liberado de un solo impulso. Los meteorólogos pueden señalar la inestabilidad atmosférica, los descensos bruscos de temperatura o patrones climáticos poco frecuentes. Pero, para quienes estaban debajo de aquella tormenta, la explicación técnica resulta insuficiente. Los testigos describen algo más hondo que la simple meteorología, una sensación de que el cielo se había vuelto imprevisible, de que lo que durante siglos había parecido estable y conocido había dejado de serlo en cuestión de minutos. La Biblia usa con frecuencia el cielo y los fenómenos climáticos como señales, momentos en los que el mundo natural refleja algo que está más allá de sí mismo. Habla de eventos repentinos no como incidentes aislados, sino como advertencias, señales de que algo invisible se está gestando bajo la superficie de la realidad.
y eso es lo que hace que este momento sea difícil de desestimar. No fue una tormenta que se fue formando despacio, fue abrupta, concentrada y situada con precisión sobre una de las ciudades más cargadas de historia y espiritualidad de toda la Tierra. El patrón plantea preguntas que van más allá de la meteorología, preguntas sobre el momento en que esto ocurrió. Otra clase de perturbación ha comenzado a llamar la atención. Esta vez no desde el cielo, sino desde el suelo. Sin ninguna advertencia previa, algunas secciones del terreno han empezado a hundirse. Pequeños socavones han ido apareciendo a lo largo de caminos, cerca de aceras, incluso en zonas no muy alejadas de la ciudad antigua. Al principio parecían casos aislados, pero los informes fueron aumentando. Lo que hace que esto resulte inusual no es solo el hundimiento en sí, sino el patrón que describe. Estos socavones no se están formando después de lluvias torrenciales ni de terremotos. No hay detonantes dramáticos. El suelo simplemente se abre, en silencio y de repente, como si algo en las profundidades hubiera estado moviéndose durante mucho tiempo, invisible, paciente. Los ingenieros señalan causas naturales. Erosión subterránea, agua disolviendo lentamente capas de roca, cavidades ocultas que se van formando a lo largo de años. Pero, incluso con esas explicaciones, el momento en que está ocurriendo genera interrogantes. Todo esto está sucediendo muy junto, dentro de una ventana de tiempo muy estrecha, y en una ciudad donde el suelo no solo sostiene estructuras, sino también historia y escritura sagrada. En las tradiciones bíblicas, la tierra a menudo representa lo que está oculto bajo la superficie. Los cimientos, la estabilidad, las cosas que no se ven pero en las que se confía. Cuando el suelo empieza a abrirse, no es solo un evento físico, se convierte en algo simbólico. Algo que estaba oculto está siendo expuesto. Algo que llevaba mucho tiempo enterrado ya no puede permanecer escondido. Estos momentos no son ruidosos ni explosivos. Son silenciosos, sutiles, pero profundamente inquietantes. Una calle parece normal hasta que deja de serlo. Un camino se siente sólido hasta que cede. Y eso plantea una pregunta más profunda. Si el suelo bajo una de las ciudades más significativas de la historia humana está empezando a moverse, ¿qué habrá estado cambiando por debajo? Porque en las escrituras, la revelación suele preceder al juicio. Las señales aparecen no para crear miedo, sino para llamar la atención. Un periodista le preguntó a Benjamín Netanyahu, ¿qué libro estás leyendo ahora? Y Netanyahu respondió, Your Rome vs. the Jews, una obra del historiador Barry Strauss, que recorre las 3 guerras que los judíos libraron contra los romanos. Un proceso que fue, esencialmente, un holocausto para el pueblo judío. Muchos judíos murieron o fueron esclavizados. Los romanos destruyeron el segundo templo. Hay, por tanto, una animosidad histórica profundamente arraigada contra Roma. Pero lo que dijo Netanyahu a continuación es lo que realmente llama la atención. Leo este libro porque perdimos esa guerra contra Roma. Pero la próxima guerra contra Roma no podemos perderla. La pregunta que surge de inmediato es, ¿quién es Roma? No es Irán. Probablemente no es Rusia. Lo más probable es que sea América, el gran imperio de nuestra era. Lo que hace que esto resulte especialmente extraño es que Israel es el aliado de América en este conflicto. Y sin embargo Netanyahu está diciendo que el verdadero enemigo es Roma, que es frente a eso para lo que hay que prepararse. Es una declaración que tiene mucho más peso del que parece a primera vista. Bajo las capas del antiguo suelo de Jerusalén, un descubrimiento ha emergido que parece fuera de lugar tanto en el tiempo como en el contexto. Durante trabajos de excavación cerca de los límites de la ciudad antigua, los trabajadores encontraron a losa de piedra, grabada con símbolos desconocidos, marcas que algunos creen apuntan hacia una era final o definitiva. Enterrado bajo siglos de escombros, el objeto había permanecido oculto, intocado hasta ahora. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es solo la sugerencia implícita en los símbolos, sino su origen. Los grabados no se corresponden claramente con ninguno de los sistemas de escritura conocidos de las civilizaciones bien documentadas de la región. Parecen deliberados, precisos y muy antiguos, conservados bajo capas de tierra que han sido testigo del ascenso y la caída de imperios. Los arqueólogos continúan analizando las marcas. Hasta el momento, ninguna explicación ha resuelto las crecientes preguntas que plantean si esta piedra representa una advertencia, un registro o algo dejado por un momento olvidado de la historia.
Su aparición en este momento preciso es difícil de ignorar. Ha surgido, no en una época de paz, sino durante un periodo marcado por la tensión, la inestabilidad y una sensación creciente de que los eventos están acelerándose más allá de todo control. El significado puede ser incierto, pero el momento se siente significativo. Considerados individualmente, ninguno de estos eventos es imposible. Las tormentas de granizo pueden formarse bajo condiciones atmosféricas inestables, especialmente cuando cambios bruscos de temperatura crean las condiciones de presión adecuadas para que el hielo se forme rápidamente. Los socavones ocurren cuando las capas subterráneas se debilitan con el tiempo. El agua erosiona el suelo bajo la superficie, creando espacios vacíos que eventualmente colapsan. Y los cohetes, esa parte no tiene ningún misterio. Las tensiones en la región llevan meses creciendo. Los últimos lanzamientos activaron sirenas repetidas en toda Jerusalén, con sistemas de defensa interceptando amenazas entrantes en pleno vuelo. Sí, tomados por separado, cada uno de estos eventos tiene una explicación: meteorología, geología, conflicto. Nada nuevo. Pero aquí está el punto que resulta cada vez más difícil de ignorar: la sincronización, la secuencia, de arriba hacia abajo, de lo subterráneo a la guerra. No dispersos a lo largo de años, no aislados, sino ocurriendo dentro de la misma ventana de tiempo estrecha. Y eso plantea un tipo diferente de pregunta. No qué es esto, sino por qué ahora. Entonces, ¿por qué todo esto sigue llevando de vuelta a Jerusalén? ¿Por qué esta ciudad no es como ninguna otra? Durante miles de años, Jerusalén ha permanecido en el centro de algo mucho más grande que la política. 3 religiones mayores, el judaísmo, el cristianismo y el islam, señalan hacia este lugar exacto como sagrado, no de forma simbólica, sino literal. A pocos cientos de metros entre sí se encuentran el Muro de las Lamentaciones, el Monte del Templo y uno de los territorios más disputados de la historia humana. Aquí estuvo el templo antiguo, aquí fue destruido. Y aquí es donde muchos creen que podría volver a erigirse algún día. Solo ese hecho ya diferencia a la ciudad de cualquier otro lugar en el mapa. Pero hay algo más profundo que eso. Jerusalén jamás ha conocido periodos prolongados de paz. Imperios han luchado por ella, reinos la han reclamado, guerras han comenzado y terminado a su alrededor, una y otra vez, en un ciclo que parece no tener final. Y cada vez que la historia llega a un punto de inflexión, esta ciudad reaparece en el centro, no en los márgenes, no como escenario secundario, sino en el corazón mismo de los acontecimientos. Entonces, cuando empiezan a suceder cosas inusuales aquí, desde el cielo hasta el suelo, desde el conflicto hasta las señales que la gente empieza a notar, no se siente aislado, se siente familiar, como algo que ya hemos visto antes, o al menos algo que la historia ha intentado repetir. Porque Jerusalén no es solo una ubicación, es un punto de convergencia de fe, de poder, de expectativa. Y cuando todos esos elementos empiezan a moverse al mismo tiempo, las cosas no cambian de forma gradual, cambian de golpe. Quizá la pregunta real no sea solo por qué están ocurriendo estos eventos, sino por qué están ocurriendo aquí. Porque, si la historia se está repitiendo, Jerusalén no es solo parte de la historia. Puede ser donde empiece el próximo capítulo. 3 fe, 3 historias. Un único lugar. El judaísmo ve en Jerusalén el centro de la promesa divina. El monte del templo, donde una vez estuvo el Santo de los Santos, sigue siendo el punto de orientación espiritual más importante del pueblo judío. Cada oración pronunciada en cualquier parte del mundo se orienta hacia aquí. Cada lamento, cada anhelo de redención apunta a este suelo. Para el judaísmo, Jerusalén no es un símbolo distante, es la tierra prometida en sentido más concreto y urgente, el lugar al que se debe volver, el lugar donde todo habrá de realizarse. Para los musulmanes, Jerusalén, conocida como Al-Quds, tiene un peso espiritual que va más allá de la geografía. Fue la primera quibla, la primera dirección de oración antes de que la quibla se desplazara hacia la Meca. La mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el mismo monte del templo, es la tercera mezquita más sagrada del Islam. Allí se encuentra también la cúpula de la roca, construida sobre el lugar desde donde la tradición islámica dice que el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno. Más de 1.800 millones de personas en el mundo miran hacia este lugar con reverencia profunda. Para los cristianos, Jerusalén es el escenario de los últimos días de Jesús.
el jardín de Getsemaní, donde oró la noche antes de su arresto, el Calvario, donde fue crucificado, y la tumba vacía, que para los creyentes es la prueba central de la resurrección, la iglesia del Santo Sepulcro, que alberga tanto el lugar de la crucifixión como el de la sepultura, es el sitio cristiano más sagrado sobre la tierra. Peregrinos de todo el mundo han viajado durante siglos, algunos a pie durante meses, para poder tocar esas piedras. 3 tradiciones, 3 conjuntos de escrituras, 3 visiones del pasado, del presente y del futuro, todas convergiendo en un espacio de unos pocos kilómetros cuadrados, y lo que hace que la situación sea explosiva no es solo la proximidad física de esos lugares sagrados, sino el hecho de que cada una de esas tradiciones tiene una narrativa sobre lo que le ocurrirá a Jerusalén en el futuro. Narrativas que a veces se solapan, a veces se contradicen y en los extremos más radicales se excluyen mutuamente. Hay algo que los libros de historia raramente capturan con suficiente claridad: el grado en que la idea de Jerusalén, más que la ciudad física misma, ha funcionado como motor de comportamiento colectivo a lo largo de los siglos. Las guerras de las cruzadas no comenzaron porque un grupo de personas en Europa occidental quisiera controlar un territorio estratégico en el Mediterráneo oriental. Comenzaron porque millones de personas, movilizadas por una narrativa poderosa sobre la necesidad de recuperar el lugar más sagrado de su fe, estaban dispuestas a caminar durante meses a través de terreno desconocido, a dejar sus hogares, a arriesgar sus vidas por la posibilidad de tocar el suelo donde Cristo había caminado. Esa motivación no es calculable en términos de interés material. Es una motivación que solo puede entenderse dentro del marco de la narrativa escatológica que la generó. Lo mismo aplica a la historia moderna. El movimiento sionista del siglo XIX y principios del XX tuvo motivaciones múltiples y complejas, que incluían la búsqueda de un refugio seguro frente a la persecución y el antisemitismo europeos. Pero una de sus corrientes más poderosas estuvo siempre impulsada por algo más que la simple necesidad de un hogar. Estuvo impulsada por el sueño de Sión, por la conexión espiritual y emocional con la tierra de los ancestros, por la sensación de que el regreso a Israel era la consumación de una promesa que el pueblo judío había llevado consigo durante 2000 años de exilio. Esa dimensión espiritual del sionismo es la que Hecksif estaba reconociendo cuando describió los hitos de 1917, 1948, 19, 67 y 2017 como milagros, como pasos en la realización de un plan divino. Y el Islam tiene su propia historia de movilización en torno a Jerusalén, que arranca desde el momento en que la ciudad cayó en manos de los cruzados en 1099. El concepto de la yihad, como obligación de recuperar tierras sagradas que habían sido arrebatadas al Islam, fue articulado con gran poder en ese contexto. Saladino, el líder que recuperó Jerusalén en 1187, no fue solo un estratega militar brillante, fue un símbolo de la capacidad del mundo islámico para recuperar lo que le había sido quitado, una figura que sigue siendo evocada 14 siglos después como modelo de lo que es posible cuando la voluntad, la fe y la coordinación se alinean. Ese poder simbólico no ha desaparecido. Vive con distinta intensidad, pero con plena vitalidad, en los corazones de quienes siguen creyendo que Al-Quds es parte irrenunciable del mundo islámico. El peso de todas estas capas históricas, espirituales y emocionales es lo que convierte a cada evento en Jerusalén en algo que resuena de forma desproporcionada a su escala física. Un misil que impacta cerca del barrio armenio de la ciudad antigua no es noticia de la misma forma que un misil que impacta en cualquier otro lugar del mundo. Un socavón en las calles del barrio judío no tiene el mismo peso simbólico que un socavón en cualquier otra ciudad. El granizo que cae sobre la explanada del Muro de las Lamentaciones no es simplemente granizo. Todo lo que ocurre en este espacio lleva consigo el peso de lo que ese espacio representa para miles de millones de personas que nunca lo han visitado, pero que lo llevan dentro de sí como parte de su identidad más profunda. Y eso es lo que hace que los eventos actuales sean tan difíciles de analizar con frialdad. Porque no se puede aislar lo físico de lo simbólico, no se puede separar el dato geopolítico de la resonancia espiritual. No se puede entender lo que está ocurriendo sin reconocer que el escenario en el que ocurre no es un escenario neutral. Es el escenario cargado más alto del planeta,
el lugar donde la historia y la profecía, la política y la fe llevan más tiempo entrelazadas que en ningún otro punto de la superficie de la Tierra. Fue en este contexto donde comenzó a circular un vídeo que captó la atención de miles de personas. En él, un hablante articulaba una idea que para muchos resultó inquietante al extremo, ligada a la cuestión largamente debatida de la reconstrucción del Tercer Templo. La propuesta era la siguiente: para que esa estructura pudiera establecerse, los actuales lugares sagrados islámicos en ese terreno, particularmente la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, tendrían que ser retirados primero. La declaración fue más allá. Planteó un escenario hipotético, tan extremo como perturbador. En un periodo de conflicto con misiles, podría haberse creado la apariencia de que un ataque de Irán había impactado uno de esos lugares. En ese escenario, la culpa podría desplazarse hacia Irán, desencadenando potencialmente un conflicto más amplio dentro de la propia región. La idea presentada no fue enmarcada como política oficial, sino como un punto de vista extremo expresado en un momento de especulación abierta, pero las palabras se difundieron. Y a medida que el clip se extendía, generó confusión y alarma a partes iguales. Mucha gente se preguntó quién sostiene ese tipo de creencias y por qué se discuten siquiera. Pero, en lugar de centrarse en el individuo, lo importante es la imagen más amplia que empieza a dibujarse, porque para entender las tensiones en esta región, una explicación puramente geopolítica no suele ser suficiente. Hay otra capa, una capa enraizada en la religión, en la profecía y en visiones del mundo que para sus creyentes no son metáforas, sino realidades concretas que esperan ser consumadas. Para los musulmanes de todo el mundo, la Meca y Medina son las ciudades más sagradas, seguidas de Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa está vinculada, según la tradición islámica, al viaje nocturno del profeta Mahoma. Para los judíos, ese mismo suelo está asociado con el templo antiguo, hogar del Santo de los Santos, y, para ciertos grupos cristianos, la reconstrucción de ese templo está vinculada con expectativas proféticas sobre los últimos tiempos. Esta convergencia de creencias, diferentes interpretaciones del mismo lugar, cada una cargada de significado espiritual profundo, es exactamente donde la tensión se intensifica, porque para algunos esto no es solo tierra o política, es profecía, cumplimiento y el futuro que creen que está destinado a desarrollarse. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental: si estas interpretaciones están influyendo en el pensamiento real de personas con poder real, lo que ocurra a continuación puede que no esté impulsado únicamente por la estrategia, puede que esté impulsado por la fe, y esa posibilidad es lo que hace que este momento merezca un examen mucho más detenido. Detengámonos y miremos todo esto de forma diferente, no como eventos separados, sino como una secuencia. Primero llegó desde arriba, una tormenta de granizo repentina, rápida, violenta, sin advertencia. Luego cedió el suelo, un socavón que se abrió donde nada lo presagiaba, y después lo que estaba enterrado comenzó a salir a la superficie. Estructuras ocultas, capas que habían permanecido invisibles durante generaciones. Y finalmente, el conflicto. Sirenas, interceptaciones, tensión creciendo sobre la misma ciudad. La historia sigue volviendo, una y otra vez, al mismo lugar. Y lo que resulta notable es que estos eventos no están dispersos, no están desconectados, están ocurriendo dentro de la misma ventana de tiempo. Una secuencia que va desde arriba hasta la superficie, luego hacia abajo y finalmente por todas partes. Eso no es solo una lista de eventos, eso es movimiento. Movimiento con dirección. Porque cuando las cosas ocurren al azar, se dispersan. Pero esto no se dispersó, se alineó. Y eso plantea un tipo diferente de pregunta. No qué causó cada evento, sino por qué en este orden, por qué en este momento, por qué en este lugar. Porque los patrones no exigen atención de golpe, se revelan poco a poco, hasta que ignorarlos se vuelve más difícil que reconocerlos. Y si esto es un patrón, entonces está incompleto, porque las secuencias no se detienen a mitad de camino. Se construyen, se intensifican, llevan a algún lugar. La pregunta real entonces no es solo lo que hemos visto, es lo que viene después. Porque, si todo lo ocurrido hasta ahora ha seguido una dirección, lo que venga a continuación tampoco será aleatorio. Hay algo en Jerusalén que ningún análisis político logra capturar del todo,
algo que tiene que ver no con fronteras o recursos, sino con el peso acumulado de las esperanzas humanas sobre este suelo. Generación tras generación, creyentes de 3 tradiciones distintas han volcado sus expectativas más profundas sobre esta ciudad. Han orado mirando hacia ella, han muerto intentando llegar a ella, han construido imperios en su nombre, y siguen haciéndolo. Eso crea una energía diferente, una que los mapas geopolíticos no saben cómo representar, una que los análisis de potencia militar no logran medir. Cuando un lugar porta el peso de la esperanza de miles de millones de personas a lo largo de milenios, algo cambia en la forma en que los eventos que ocurren allí son percibidos, interpretados y utilizados para justificar acciones. Un ataque cerca del Muro de las Lamentaciones no es solo un incidente de seguridad, es un presagio, una señal, una confirmación de lo que alguien, en algún lugar, ya esperaba. Y esa percepción tiene consecuencias reales. Moldea decisiones, justifica escaladas, otorga a conflictos mundanos una dimensión sagrada que los hace más difíciles de desescalar, porque ya no se trata solo de territorio o de poder político, se trata del cumplimiento de un plan divino. Y desde esa perspectiva, ceder no es un compromiso razonable, es una traición al mandato de Dios. Existe una teoría de la teoría de juegos conocida como la ley de la convergencia escatológica. El nombre suena complejo, pero su lógica central es sorprendentemente accesible. Lo que propone es una historia sobre cómo termina el mundo, o más precisamente, sobre cómo distintas historias sobre el fin del mundo se encuentran en un mismo punto. Y es una propuesta especialmente poderosa porque como seres humanos, todos cargamos con las mismas 3 preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? La escatología, el estudio de las doctrinas sobre el fin de los tiempos, ofrece respuestas a las 3. Explica por qué Dios nos creó, qué se supone que debemos hacer mientras estemos aquí y qué tiene planeado Dios para el final de todo. Distintas tradiciones tienen distintas escatologías, y lo que resulta crucial entender es en qué aspectos convergen esas escatologías. Converger en este contexto significa el punto de unión entre esos diferentes sistemas narrativos. ¿Y por qué importa identificar esa convergencia? Porque permite predecir cómo se comportarán quienes creen en ellas. Piensen en una historia como el sistema operativo de una sociedad. Como tal, es un guión que sus miembros representarán, y uno es capaz de descifrar los distintos guiones y ver en qué se cruzan, dónde está la intersección entre esos diferentes sistemas narrativos. Entonces, puede anticipar cómo se desarrollarán los eventos. La convergencia escatológica, en su expresión más práctica, es una herramienta de predicción, no de predicción mística, sino de predicción conductual. Si conoces el guión que alguien está siguiendo, sabes qué esperar de sus acciones. Para entender por qué esto funciona, es necesario explorar primero algo que podríamos llamar la ley universal de la teoría de juegos. Y esta ley afirma lo siguiente: el que gana un juego es aquel que maximiza el producto de 3 variables: la masa, la energía y la coordinación. Estas son las 3 dimensiones que determinan qué tan bien le irá a un jugador en cualquier competición. La masa es simplemente el número de personas involucradas en el equipo. La energía es la cantidad de atención, enfoque y motivación disponible. Puede pensarse como la inversión. ¿Cuán dispuesto está cada miembro a trabajar para ganar? ¿Cuánto esfuerzo real se vuelca en la empresa? Y la coordinación es el grado de sincronía entre los integrantes del equipo, la medida en que trabajan juntos de forma coherente y eficiente. Ahora bien, lo que hace que esta ley sea tan reveladora es lo que establece respecto a la importancia relativa de cada variable. La coordinación resulta ser 4 veces más importante que la masa. Se puede tener un ejército numerosísimo, pero si sus miembros no trabajan bien juntos, serán derrotados por un grupo mucho más pequeño que actúe de forma cohesionada y eficiente. Y la energía es el doble de importante que la masa. Un equipo pequeño, pero profundamente comprometido, superará a uno grande, pero desmotivado casi siempre. Pensemos en un ejemplo para hacer esto concreto. Si uno compite solo en algún deporte individual, una competencia de ajedrez, por ejemplo, o un torneo de atletismo, la masa y la coordinación no son factores relevantes porque no hay compañeros de equipo. Lo único que determina el resultado es la energía.
cuán motivado está uno para ganar, cuánto tiempo ha invertido en practicar, cuán enfocado está durante la competición. Pero, en un deporte de equipo, la masa es constante para todos los participantes. Ambos equipos tienen el mismo número de jugadores. Lo que diferencia al ganador del perdedor es la energía colectiva y, sobre todo, la coordinación. Trabajan juntos, confían los unos en los otros, actúan como un organismo, como 11 individuos con el mismo color de camiseta. Hay distintas formas de mejorar la energía y la coordinación. Un líder carismático puede elevar la motivación de todo el grupo y facilitar que trabajen juntos simplemente siguiendo su guía. El problema con un líder, naturalmente, es que eventualmente muere. La unidad que él creó puede desmoronarse cuando ya no está. Luego están los lazos familiares. Las familias trabajan bien juntas porque comparten sangre, historia y contexto. Pero no podemos ignorar los conflictos internos, las diferencias, las fracturas que existen dentro de toda familia. Esas tensiones limitan la escala y la durabilidad de la coordinación familiar. Históricamente, la fuerza que ha permitido que grupos de personas superen a otros grupos, mucho mayores y mejor equipados es, una y otra vez, la narrativa, la historia, el relato compartido. ¿Y por qué la narrativa es tan eficaz? Porque implanta en la mente de todos los que la creen una serie de acciones que deben emprender para ganar el juego. Es, en esencia, un guión. Y en un guión, cada persona sabe qué papel le corresponde. Solo tiene que representarlo. Eso es lo que hace posible que grupos enormes y culturalmente diversos actúen de forma coordinada hacia un mismo objetivo, sin necesidad de que un líder les diga a cada momento qué hacer. Y dentro del universo de las narrativas, la forma más potente es la escatología, porque la escatología es un guión completo, un guión en el que todos saben qué papel deben desempeñar y cuál es el resultado que están intentando alcanzar. La escatología también tiene la capacidad de trascender tanto el tiempo como el espacio. Se puede pasar siglos representando ese guión, porque todos conocen su papel de todas formas. Puede cruzar fronteras, superar identidades étnicas, ir más allá de los vínculos familiares. El mecanismo más poderoso de la historia humana, visto desde esta perspectiva, no es el ejército, no es la economía, no es la tecnología, es la escatología. Pensemos en cómo funciona esto en la práctica dentro de las tradiciones religiosas más importantes. La mayoría de las religiones comparten un núcleo ético relativamente similar: ser buena persona, ser humilde, ser generoso con los demás. Pero dentro de cada religión existen aspectos que van más allá de esa ética básica, elementos que llamamos escatología. Y es en esos extremos donde las cosas se vuelven verdaderamente significativas para comprender el comportamiento colectivo. Tomemos el ejemplo clásico de la religión judía. Dentro de esa tradición, la creencia central es que los judíos ya no viven en Israel porque, hace mucho tiempo, los israelitas desobedecieron a Dios, adoraron ídolos, incumplieron el pacto, y como consecuencia, fueron expulsados de Jerusalén y condenados a vagar por la tierra en diáspora durante siglos. Lo que la tradición enseña es que cada judío debe emprender actos de redención, de humildad, de devoción genuina a Dios. Cuando el pueblo judío en su conjunto haya alcanzado ese nivel de arrepentimiento y sumisión, Dios enviará al Mesías. El Mesías redimirá a los judíos, los conducirá de regreso a Jerusalén, derrotará a los enemigos del pueblo judío, reunificará a todos los judíos dispersos por el mundo y construirá el tercer templo. Y en ese templo, Dios descenderá a la tierra y vivirá entre su pueblo, creando el cielo en la tierra. Esa es, en sus líneas generales, la escatología judía mayoritaria. Hay variaciones enormes dentro del judaísmo, por supuesto, pero el esquema básico, simplificado para mayor claridad, apunta en esa dirección. Y desde ese esquema surge una tensión fascinante cuando uno se adentra en las versiones más radicales de esa escatología, porque dentro del judaísmo existen grupos que sostienen una posición muy diferente. Estos grupos, que podemos llamar aceleracionistas, plantean algo así: la escatología tradicional está bien, pero es demasiado lenta, y además, en cierta medida, nos exime de responsabilidad individual. Si uno tiene fe en Dios, debería querer acelerar el proceso, forzar el retorno de Dios lo antes posible. Y la forma de hacerlo, según esta interpretación, es actuar primero, crear el Estado de Israel,
reunir a todos los judíos dispersos, construir el tercer templo, derrotar a todos los enemigos sin esperar a que llegue el Mesías. Si se hacen todas esas cosas, el Mesías vendrá naturalmente como consecuencia. La mayoría de los judíos que escuchan esto lo consideran blasfemia, herejía de la peor clase. ¿Cómo se atreve alguien a pensar que puede manipular a Dios, forzar su mano, anticipar su plan? Eso no es redención. Eso es exactamente lo opuesto a la humildad que Dios exige. Es el peor pecado posible, y por eso esta escatología ha sido históricamente considerada marginal, extrema, algo a ignorar. El problema, no obstante, es que si se piensa con detenimiento en cómo funciona la escatología como vector, como fuerza que empuja a todo un sistema en una dirección determinada, se empieza a ver algo inquietante. Lo que la escatología radical está haciendo es crear una presión sobre la corriente principal para que se mueva en cierta dirección. Y si eso es lo que hace la escatología como mecanismo, entonces la que sea más extrema, la más intensa, la más dispuesta a actuar sin importar el costo, será la que termine prevaleciendo. No necesariamente porque convenza a todos, sino porque sus creyentes trabajan con una intensidad y una urgencia que los demás no pueden igualar. Dicho de otra manera, aunque estos grupos extremos sean seguidos por muy poca gente, son los que trabajan más duramente para alcanzar su visión, y al hacerlo, empujan a la religión en su conjunto en una dirección que inicialmente no pretendía tomar. Este principio tiene implicaciones enormes para entender por qué el mundo se mueve como lo hace. Recuerden que mencionamos al rabino Schneerson hablando con Netanyahu, instándole a acelerar el retorno del Mesías. Schneerson estaba al frente del movimiento Chabad Lubavitch, que representa precisamente uno de esos extremos escatológicos. Y aunque la mayoría de los judíos lo considera una posición extrema, la influencia de ese movimiento en la política israelí y en las relaciones entre Israel y los Estados Unidos ha sido documentada y es real. No porque hayan convencido a la mayoría de adoptarlo, sino porque son los que trabajan con mayor dedicación y urgencia para materializarlo. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta central. Si diferentes tradiciones religiosas tienen escatologías distintas, y si los grupos más extremos dentro de cada tradición son los que mayor influencia ejercen sobre la dirección que toma esa tradición, ¿qué ocurre cuando esas escatologías extremas empiezan a converger? ¿Qué ocurre cuando el punto hacia el que están empujando en sus respectivas narrativas resulta ser el mismo punto? Cuando la reconstrucción del templo, el retorno del Mesías, el Armagedón, la gran tribulación, el día del juicio final, todos señalan hacia el mismo lugar, el mismo evento, el mismo momento, entonces no estamos hablando de tres tradiciones religiosas con sus respectivos extremistas. Estamos hablando de una convergencia de fuerzas que podría hacer que ciertos eventos se vuelvan casi inevitables, no porque Dios la haya decidido en este preciso instante, sino porque suficientes personas, con suficientes energía, suficiente coordinación y suficiente motivación, están actuando como si fuera inevitable. Y eso es exactamente lo que hace que este momento histórico sea tan peculiar, tan potencialmente peligroso y tan fascinante de observar. Para entender en profundidad por qué la convergencia escatológica importa tanto en este momento, hay que recorrer la historia de Jerusalén de otra manera. No como la historia de una ciudad, sino como la historia de una idea que cada generación ha intentado poseer, controlar y redefinir. Y cada vez que alguien lo ha intentado, el ciclo de conflicto se ha renovado, no simplemente porque los recursos o el territorio cambien de manos, sino porque la narrativa que justifica esa posesión es inseparable de la identidad de quienes la sostienen. Cuando el rey David capturó Jerusalén y estableció allí su capital, no lo hizo simplemente por razones militares o estratégicas. Lo hizo porque la ciudad tenía un peso simbólico que ninguna otra podía reemplazar. Era el lugar donde se creía que Dios mismo habitaría. Ese acto fundacional convirtió a Jerusalén en algo que va más allá de la política, un espejo de la relación entre un pueblo y su Dios. Y durante los siglos siguientes, ese espejo fue custodiado, disputado, destruido y reclamado una y otra vez, no por lo que tenía materialmente, sino por lo que representaba espiritualmente. Los babilonios la arrasaron en el siglo VI a.C. El primer templo fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio. Décadas después, algunos regresaron y construyeron el segundo templo.
Luego vinieron los griegos, luego los macabeos, luego los romanos, y en el año 70 de la Era Común, los romanos destruyeron el segundo templo de forma tan completa que según los registros históricos no quedó piedra sobre piedra. La destrucción fue tan total que algunos intérpretes religiosos vieron en ella la confirmación de que algo mayor estaba ocurriendo, que ese momento no era solo una derrota militar, sino el comienzo de un ciclo mucho más largo que habría de terminar, según sus creencias, con una restauración aún más gloriosa. Y esa expectativa de restauración es lo que nunca ha desaparecido. A lo largo de 2000 años de diáspora, generación tras generación de judíos pronunció en sus oraciones la frase «el año que viene en Jerusalén», no como una expresión poética, como un compromiso, como un punto de orientación que estructuraba la identidad colectiva a pesar del exilio, la persecución, los pogromos y el exterminio sistemático. La idea de Jerusalén sobrevivió cuando nada más pudo hacerlo, y esa es, precisamente, la definición de lo que la escatología hace. Convierte una esperanza en un guión, y ese guión en un motor de coordinación que ningún ejército puede destruir fácilmente. Los cruzados que llegaron a Jerusalén también traían su propio guión. Para ellos, la ciudad era el escenario de la pasión de Cristo, el lugar donde el plan de redención del mundo había sido ejecutado, y su recuperación de manos musulmanas era una obligación sagrada. La convocatoria del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095, que lanzó la primera cruzada, no fue un llamado político, fue una llamada escatológica. La promesa de indulgencia plenaria para los que fueran a combatir era la promesa de participar en el plan divino. Miles de personas que no tenían ningún interés directo en la política del Mediterráneo marcharon durante meses por terrenos inhóspitos, guiados no por un líder sino por una narrativa, por un guión. Y los musulmanes que habían guardado la ciudad durante siglos también tenían su propio guión. Para ellos, Al-Quds no era solo un territorio, era el tercer pilar del mundo islámico, el lugar desde donde el profeta había ascendido al cielo, el símbolo de la universalidad del Islam. Perderla en 1099 ante los cruzados no fue solo una derrota militar, fue una herida espiritual que tardó casi un siglo en ser respondida. Cuando Saladino recuperó la ciudad en 1187, no como un general, sino como el ejecutor de un deber sagrado, la narrativa de la recuperación de Jerusalén ha seguido siendo un poderoso motor de movilización dentro del mundo islámico desde entonces, no siempre de forma directa, no siempre de forma violenta, pero presente, latente, lista para ser activada cuando las condiciones lo requieran. Esta acumulación de narrativas superpuestas es lo que hace que Jerusalén sea diferente a cualquier otra ciudad disputada del mundo. En otros conflictos territoriales, la discusión es sobre recursos, fronteras o poder geopolítico. Esas discusiones tienen soluciones negociables. Pero cuando la disputa es escatológica, cuando cada parte cree que su posesión del lugar está ordenada por Dios, la negociación se vuelve casi imposible. No porque las partes sean irracionales, sino porque su racionalidad está gobernada por un marco en el que ceder no es una opción razonable, sino una traición al mandato divino. Ahí es donde la teoría de juegos y la escatología se cruzan de una manera que los analistas políticos convencionales raramente reconocen. En un juego normal, los jugadores buscan maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas, y están abiertos a acuerdos cuando el costo de seguir jugando supera el beneficio esperado. Pero en un juego escatológico, las reglas son distintas. Las pérdidas a corto plazo no importan si el guión garantiza la victoria final. El sufrimiento presente es reinterpretado como una prueba necesaria antes de la redención. La derrota temporal es solo otra estación en un camino cuyo destino ya está escrito. En ese marco, la racionalidad instrumental queda subordinada a la racionalidad narrativa. Y eso es exactamente lo que hace que las crisis en Jerusalén sean tan difíciles de resolver y tan fáciles de escalar. El conflicto que se desarrolla hoy en Oriente Medio no puede entenderse completamente sin este trasfondo. Cuando se analiza solo como una disputa geopolítica entre Israel, Irán y sus respectivos aliados, los patrones de comportamiento de los actores resultan, en muchos casos, difíciles de explicar. Las decisiones que parecen irracionales
desde una perspectiva de cálculo estratégico, tienen perfecta coherencia desde una perspectiva escatológica. Un líder que decide escalar un conflicto en un momento en que la desescalada sería más rentable a corto plazo, puede estar siguiendo una lógica que no tiene que ver con el corto plazo. Puede estar siguiendo un guión en el que ese momento de escalada es precisamente el que debe ocurrir. Los eventos que observamos sobre Jerusalén, los misiles, las luces extrañas, las tormentas repentinas, los sonidos inexplicables, los presagios en el cielo y bajo la tierra, no son simplemente noticias, son interpretados por millones de personas en todo el mundo como confirmaciones de una narrativa que ya conocen de memoria. Y cada confirmación eleva el nivel de energía colectiva, el grado de motivación, el sentido de urgencia. En términos de la teoría de juegos que hemos examinado, cada señal percibida como profética aumenta la variable de energía en el equipo que la interpreta. Y cuando la energía aumenta, la disposición a actuar aumenta con ella. Esta dinámica no es nueva. Lo que es nuevo es la velocidad con la que se amplifica. Las redes sociales han creado un sistema de distribución de narrativas escatológicas de una eficiencia sin precedentes históricos. En el pasado, una interpretación profética tardaba semanas, meses o años en circular de un extremo al otro de una comunidad religiosa. Hoy un vídeo filmado desde un teléfono en las calles de Jerusalén puede ser visto por millones de personas en distintos continentes en cuestión de horas. Y cada uno de esos millones lo filtra a través de su propio marco escatológico, encontrando en él confirmación de lo que ya cree. El resultado es una amplificación global de la sensación de que los eventos actuales son excepcionales, que algo diferente está ocurriendo, que el momento en que vivimos no es un momento cualquiera. Esa sensación no es necesariamente falsa, pero tampoco es simplemente una percepción objetiva de la realidad. Es, en gran medida, el producto de la interacción entre eventos reales y narrativas preexistentes, que los dotan de un significado que va más allá de sus causas inmediatas. Lo que resulta especialmente fascinante, desde este punto de vista, es la pregunta sobre la dirección de la causalidad. Las profecías predicen los eventos, o los eventos son moldeados por las personas que creen en las profecías. La respuesta honesta es que ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Los eventos de Oriente Medio tienen causas geopolíticas, históricas y económicas que existirían, aunque nadie creyera en ninguna profecía. Pero el modo en que esos eventos se desarrollan, las decisiones que se toman en cada punto de bifurcación, el nivel de escalada que se elige en cada momento, todo eso está influenciado, a veces de forma decisiva, por las narrativas escatológicas que guían a los actores clave. La gran pregunta, entonces, no es si las profecías son verdad o mentira, es cuánta gente cree en ellas, con qué intensidad las cree, y cuánta disposición tienen a actuar como si fueran verdad, porque en el mundo real, la diferencia entre una profecía que se cumple y una que no se cumple a menudo depende de si hubo suficientes personas dispuestas a trabajar para que se cumpliera. El monte del templo es quizás el lugar más cargado de consecuencias de toda esta dinámica, no solo porque sea el punto de convergencia de las tres fe, sino porque cualquier cambio en su estatus, cualquier modificación de las estructuras que lo ocupan hoy, cualquier daño o destrucción, provocaría reacciones en cadena de una magnitud que resulta difícil de prever. En el mundo islámico, el monte del templo y las mezquitas que lo coronan son símbolos de una presencia que se remonta a más de 14 siglos. Su destrucción o daño sería interpretada en cientos de millones de hogares no como un evento geopolítico, sino como una señal de que el tiempo del gran conflicto final ha llegado. Las escatologías islámicas, que incluyen el regreso del Mahdi y el enfrentamiento definitivo con las fuerzas del mal, se activarían con una fuerza que cualquier análisis estratégico frío resulta insuficiente para medir. En el mundo judío, la reconstrucción del tercer templo en ese mismo lugar sería para los grupos aceleracionistas la confirmación de que el plan divino está avanzando exactamente como estaba previsto. Para los judíos ortodoxos que consideran esa acción prematura e inapropiada, sería el inicio de una crisis de identidad religiosa de proporciones históricas. Y, para los cristianos evangélicos que esperan esa reconstrucción como condición previa a la segunda venida de Cristo, sería la señal de que el reloj escatológico ha comenzado su cuenta regresiva final. Tres interpretaciones radicalmente distintas del mismo evento,
todas ellas capaces de desencadenar oleadas masivas de movilización, todas ellas convergiendo sobre el mismo punto geográfico, todas ellas activadas por actores que ya están trabajando activamente hacia ese resultado. Esa es la razón por la que cualquier análisis serio de los eventos actuales en Jerusalén tiene que ir más allá de la geopolítica convencional y adentrarse en el territorio de las narrativas, los guiones y las creencias que mueven a las personas. La pregunta de si estamos presenciando el inicio del fin de los tiempos o simplemente otro ciclo en la larga y tormentosa historia de Oriente Medio no puede responderse con certeza. Lo que sí puede decirse con certeza es que hay suficientes personas en el mundo que creen que estamos en el inicio del fin de los tiempos, que están actuando en consecuencia y que ese comportamiento colectivo tiene consecuencias reales, independientemente de si la profecía en la que creen es verdad o no. Lo que lleva esto a otro nivel de urgencia es considerar no solo las creencias religiosas, sino los recursos tecnológicos y militares que ahora están en manos de actores guiados por esas creencias. En el pasado, las guerras escatológicas se libraban con espadas y catapultas. La capacidad destructiva era grande en términos humanos, pero limitada en términos absolutos. Hoy, los actores del conflicto en Oriente Medio tienen acceso a misiles de largo alcance, drones de precisión y en algunos casos armas con potencial de destrucción masiva. La intersección de narrativas escatológicas milenarias con tecnología bélica del siglo XXI es uno de los combinados más peligrosos que la humanidad ha producido. Y hay otra capa que añade complejidad: la inteligencia artificial. Algunos observadores han comenzado a señalar que el avance de la inteligencia artificial coincide con las señales del fin de los tiempos descritas en el Apocalipsis. La referencia a la bestia del Apocalipsis, aquella que controla el comercio global y la identidad de las personas, ha sido interpretada por ciertos grupos como una prefiguración de sistemas de vigilancia y control digital. La pregunta de si la inteligencia artificial podría ser el anticristo que describe el texto bíblico puede sonar extravagante desde ciertos ángulos, pero millones de personas en el mundo la formulan con total seriedad. Y esas personas votan, consumen medios, influyen en sus comunidades y en algunos casos tienen acceso a recursos políticos y económicos significativos. Los edificios del poder político en Washington, en Tel Aviv, en Teherán y en otras capitales del mundo están ocupados por personas con creencias. Algunas de esas creencias son puramente pragmáticas y calculadoras. Otras están profundamente enraizadas en narrativas escatológicas que moldean su percepción de qué es lo que está en juego, qué riesgos son aceptables y qué objetivos son innegociables. Entender cuáles son cuáles y en qué medida las narrativas escatológicas están influyendo en las decisiones concretas de política exterior y militar es quizás la tarea analítica más importante del momento. Eso es lo que hace que la pregunta del periodista sobre qué libro leía Netanyahu sea tan significativa, sino porque revela el marco interpretativo desde el cual un líder de una potencia nuclear percibe la historia y el momento que está viviendo. Alguien que lee sobre las guerras entre judíos y romanos como preparación para una futura guerra contra Roma, sea quien sea hoy Roma, está operando desde una narrativa que tiene más de 2000 años. Y esa narrativa da forma a las preguntas que se hace, a los riesgos que considera aceptables y al tipo de soluciones que puede imaginar. Las personas que estudian la historia para aprender del pasado buscan no repetir los errores de quienes los precedieron. Las personas que estudian la historia como parte de un guión escatológico buscan algo diferente. Buscan confirmar que el guión está avanzando según lo previsto y calibrar en qué punto del guión se encuentran ahora. Esa diferencia en el propósito de la lectura es pequeña pero explosiva en sus implicaciones. Ahora bien, para ser justos con la complejidad del cuadro completo, hay que reconocer que no todos los actores involucrados están operando desde marcos escatológicos. Muchos están operando desde marcos puramente estratégicos, económicos o de supervivencia política. Muchos líderes en la región y fuera de ella consideran las narrativas religiosas como herramientas que pueden usarse para movilizar a las masas, no como creencias que ellos mismos comparten. La religión, desde esta perspectiva, es un instrumento de poder, no una guía de fe genuina, pero incluso desde esa perspectiva más cínica,
El problema sigue siendo el mismo. Cuando se usa la narrativa escatológica como herramienta de movilización, se libera una energía que puede resultar difícil de controlar. Las masas que han sido activadas por una narrativa de cumplimiento profético no se desactivan fácilmente cuando el cálculo estratégico de sus líderes cambia. Han invertido no solo su atención sino su identidad en esa narrativa. Decirles que fue solo una herramienta retórica es, en muchos casos, imposible sin pagar un precio político devastador. Eso es parte de lo que hace que la dinámica actual sea tan difícil de desescalar. Los líderes que han invocado el lenguaje profético para justificar sus acciones han creado audiencias que los sostendrán solo si continúan en esa dirección. Y en ambos lados de los distintos conflictos del Oriente Medio, esa dinámica está operando. El lenguaje religioso no es solo retórica decorativa, es una estructura de compromisos que limita el espacio de maniobra de quienes lo han invocado. Por eso, cuando se observan los eventos en Jerusalén, desde las tormentas de granizo hasta los misiles sobre el monte del templo, desde los socavones en las calles hasta los sonidos misteriosos que recorren el mundo, lo que se ve no es simplemente una colección de incidentes. Se ve la superficie visible de un proceso mucho más profundo, enrazado en narrativas de miles de años, impulsado por creyentes que trabajan con una urgencia y una coordinación que los análisis puramente geopolíticos no saben cómo medir. Y eso nos devuelve a la pregunta que quizás sea la más difícil de todas. No qué está pasando, sino por qué importa lo que creemos sobre lo que está pasando. Porque la respuesta a esa pregunta determinará, en gran medida, lo que ocurra después. Hay un elemento adicional en todo este cuadro que merece atención específica: el papel que el suelo de Jerusalén ha jugado no solo en las narrativas religiosas, sino en la arqueología activa del conflicto. Bajo las calles y los edificios de la ciudad antigua, existe una red de túneles, cámaras y capas estratigráficas que se remontan a miles de años. Cada excavación es potencialmente una declaración política. Cada estructura que se descubre bajo el monte del templo reaviva debates sobre cuál fue el primer habitante, cuál tiene el derecho histórico más antiguo, cuál es el legítimo heredero de ese suelo. En ese contexto, la aparición de la losa de piedra con símbolos desconocidos que mencionamos antes no es solo un hallazgo arqueológico, es una pieza en un rompecabezas en el que cada fragmento puede ser usado para reforzar o desafiar narrativas existentes. Sí, los símbolos resultan corresponder a una escritura anterior a las civilizaciones que actualmente reclaman ese suelo. La implicación podría ser que la historia entera de las reclamaciones actuales se asienta sobre capas más antiguas y más complejas de lo que nadie ha reconocido abiertamente. Y esa posibilidad tiene el potencial de sacudir no solo el debate académico, sino el fundamento mismo de algunas de las narrativas que estamos explorando. Los arqueólogos trabajan lentamente, con cuidado, intentando leer el pasado sin distorsionarlo. Pero el contexto político en el que trabajan en Jerusalén es todo menos lento y cuidadoso. Cada hallazgo es observado por ojos que ya tienen una conclusión en mente y buscan en el hallazgo la confirmación de lo que creen. En ese entorno, la ciencia y la fe no siempre caminan juntas, a veces chocan. Y cuando chocan sobre el suelo de Jerusalén, las consecuencias pueden ir mucho más allá del laboratorio o el seminario. Todos estos hilos, el histórico, el teológico, el arqueológico, el geopolítico y el tecnológico, se entrelazan en el momento presente de una forma que resulta difícil de desenredar. No hay un único punto de vista desde el cual todo tenga sentido. No hay una explicación que lo resuelva todo. Hay múltiples capas de realidad que se superponen, cada una con su propia lógica, cada una con sus propios actores, cada una impulsada por sus propias narrativas. Lo que sí es posible decir es que estamos en un momento en el que esas capas están más visibles que nunca. La confluencia de eventos que estamos viendo, desde los misiles sobre el muro de las lamentaciones hasta los socavones en las calles, desde las tormentas de granizo hasta los sonidos que nadie puede explicar, está forzando a personas de distintas tradiciones y distintos marcos interpretativos a mirar hacia el mismo lugar al mismo tiempo. Y eso, independientemente de lo que cada uno piense que está viendo, es algo inusual, algo que merece atención. La historia enseña que los grandes cambios raramente se anuncian con claridad antes de ocurrir.
se acumulan en silencio, se expresan en señales que el presente suele ignorar hasta que el pasado las ilumina. Mirando hacia atrás, siempre parece obvio que algo importante estaba gestándose. Mirando hacia adelante, la incertidumbre es casi total. Lo único que podemos hacer es observar con atención, formular las preguntas correctas y resistir la tentación de simplificar lo que es genuinamente complejo. Lo que está ocurriendo en Jerusalén no tiene respuestas fáciles, pero las preguntas que plantea son quizás las más importantes de nuestro tiempo. Existe otro ángulo desde el cual observar todo esto, y es quizá el más revelador de todos, porque la escatología no es solo un asunto que compete al judaísmo. El Islam tiene la suya, el cristianismo tiene la suya, y cuando se estudian las versiones más extremas de cada una de ellas, algo perturbador empieza a emerger. En el Islam, la escatología tradicional incluye la llegada del Mahdi, el guía esperado, y el retorno de Isa, Jesús según la tradición islámica, como parte de los eventos del fin de los tiempos, pero también incluye señales específicas que precederán esos eventos, conflictos a gran escala, la desaparición de la justicia del mundo, el surgimiento de grandes poderes que combatirán entre sí, y dentro de los grupos más radicales del Islam hay una lectura similar a la aceleracionista judía. Si el conflicto es una condición necesaria para el fin, entonces promover ese conflicto puede ser una forma de servir a los designios divinos. En el cristianismo evangélico, especialmente en las corrientes que se conocen como premilenaristas o dispensacionalistas, la escatología es igualmente detallada y específica. El rapto de los creyentes, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra, y en muchas de estas visiones hay un evento clave que debe ocurrir antes de todo lo demás: la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Porque es dentro de ese templo donde el anticristo se manifestará, donde la abominación desoladora tendrá lugar, donde los eventos finales comenzarán a desplegarse. Esto explica algo que de otra forma resultaría incomprensible. ¿Por qué tantos cristianos evangélicos de Estados Unidos apoyan con tanta intensidad y tan incondicionalmente la política israelí, incluyendo posiciones que otros observadores considerarían extremas? No lo hacen simplemente por razones geopolíticas o por solidaridad cultural. Lo hacen porque, dentro de su marco escatológico, el Estado de Israel y la eventual reconstrucción del templo son condiciones necesarias para la segunda venida de Cristo. Desde esa perspectiva, apoyar a Israel no es solo una posición política. Es un deber sagrado, una participación activa en el cumplimiento de la profecía. Y aquí está el punto de convergencia que resulta tan inquietante. Los aceleracionistas judíos quieren reconstruir el templo para que venga el Mesías. Los dispensacionalistas cristianos quieren que se reconstruya el templo para que pueda ocurrir la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Los grupos islámicos más radicales ven el conflicto en Jerusalén como una señal del inminente retorno del Mahdi y de Isa. 3 tradiciones distintas, 3 narrativas diferentes, 3 sistemas de creencias con vocabularios distintos y orígenes distintos, pero todos apuntan hacia el mismo punto geográfico. Todos incluyen un momento de ruptura radical. Todos tienen creyentes que están dispuestos a trabajar activamente para acelerar ese momento. La ley de la convergencia escatológica no afirma que el fin del mundo llegará porque Dios lo ha decidido. Lo que afirma es algo mucho más terrenal y verificable. Cuando suficientes personas con suficiente motivación están actuando como si el fin del mundo dependiera de sus acciones, el riesgo de que algo catastrófico ocurra se eleva de forma exponencial. No porque la profecía sea verdad en un sentido sobrenatural, sino porque el comportamiento humano guiado por convicciones escatológicas puede producir resultados que, para el resto del mundo, resultan tan devastadores como cualquier apocalipsis. Es en este contexto donde las palabras de Benjamín Netanyahu en un discurso reciente tomaron una resonancia diferente. El primer ministro de Israel declaró que Israel es ahora más fuerte y más poderoso que nunca y que la nación debe reconocer su resistencia y su supervivencia a través de alianzas y determinación. Sugirió que el pueblo judío eventualmente alcanzará lo que describió como la era mesiánica, aunque enfatizó que ese momento no llegaría de la noche a la mañana. Esas palabras se extendieron rápidamente por Internet y desataron un debate intenso. Algunos interpretaron la declaración como una referencia directa al retorno del Mesías,
y a la posible reconstrucción del templo. Otros sostienen que la traducción pudo haber exagerado el significado. Una nota comunitaria posterior sugirió que Netanyahu pudo haber estado refiriéndose de forma más general a la era mesiánica como periodo de paz y realización en la tradición judía, y no a la llegada literal del Mesías. Incluso así, la discusión planteó preguntas importantes. ¿Estaba Netanyahu hablando de forma simbólica sobre el futuro de Israel? ¿Estaba haciendo referencia a las esperanzas judías de larga data vinculadas al monte del templo, o sus palabras apuntan a algo más profundo, conectado con la profecía religiosa? Para los judíos, la llegada del Mesías no ha ocurrido todavía, y la reconstrucción del templo se considera parte de esa futura redención. Para los cristianos, el mismo evento se interpreta de forma muy diferente. Muchos creen que la aparición de un nuevo templo señalaría el inicio de los eventos proféticos finales descritos en la Biblia. Entonces, cuando la gente escucha a líderes mundiales hablando de eras mesiánicas, templos antiguos y el futuro de Jerusalén, la atención se dispara de manera natural. Si los comentarios fueron mal entendidos, mal traducidos o simplemente sacados de contexto, han reavivado la discusión sobre profecía, historia y el futuro de uno de los lugares más disputados de la tierra. Y por ahora, ningún templo está siendo construido. El monte del templo sigue siendo uno de los lugares más política y religiosamente sensibles del mundo. Pero la pregunta permanece: cuando los líderes comienzan a hablar de eras mesiánicas y profecías antiguas vinculadas a Jerusalén, ¿son estas simplemente palabras políticas? ¿O podríamos estar presenciando los primeros capítulos de algo mucho más grande, todavía en proceso de desplegarse? Para entender la dimensión completa de lo que está ocurriendo, hay que mirar más de cerca el movimiento del sionismo cristiano y el papel que ha tenido en moldear la política de los Estados Unidos hacia Israel y Jerusalén. Peter Hegseth no es simplemente un político que visitó un lugar sagrado como turista ocasional. Es un representante de una tradición mucho más amplia, arraigada en millones de hogares a lo largo de toda América del Norte y más allá, que ve en los eventos modernos del Estado de Israel no una cuestión de política exterior, sino el cumplimiento literal de promesas divinas que tienen miles de años. Para estos creyentes, el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel no fue un accidente de la historia del siglo XX, fue el cumplimiento de profecías escritas hace milenios en las páginas del Antiguo Testamento. Esta convicción tiene raíces que se remontan al siglo XIX, cuando predicadores y teólogos, especialmente en el mundo protestante angloamericano, comenzaron a desarrollar lo que se conoce como dispensacionalismo, una forma de interpretar la Biblia que divide la historia en eras o dispensaciones distintas, cada una con sus propias reglas y promesas divinas. Según este marco interpretativo, el regreso de los judíos a Israel es una condición necesaria para que comience la era final, la que culminará con la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de 1000 años. La creación del Estado de Israel en 1948 fue interpretada por millones de creyentes dentro de este marco como la confirmación más poderosa que jamás habían visto de que las profecías bíblicas eran literalmente verdad y de que el reloj del fin de los tiempos había comenzado a correr. Desde esa perspectiva, cada uno de los hitos que Hegseth mencionó en su visita a Jerusalén toma una dimensión diferente. La Declaración Balfour de 1917, que le dio a los judíos el derecho a establecer un Estado en Palestina, no fue solo un acto de diplomacia imperial británica. Fue el primer movimiento visible de un plan que llevaba milenios esperando. La fundación de Israel en 1948 fue la materialización de la promesa. La conquista de Jerusalén en 1967 fue la recuperación del corazón. Y el reconocimiento de Jerusalén como capital por parte de los Estados Unidos en 2017 fue la confirmación internacional de que ese corazón pertenece a quien la profecía siempre dijo que pertenecería. Para quienes interpretan la historia desde este marco, cada uno de estos eventos no fue fruto de decisiones humanas, negociaciones diplomáticas o equilibrios de poder. Fue la mano de Dios, avanzando su plan de forma inexorable, un paso a la vez. Y si ese patrón es real, entonces la siguiente etapa, la que viene después de 2017, tiene que ser algo aún más extraordinario. Tiene que ser algo que supere todos los pasos anteriores en significado e impacto.
Y dentro de este marco, eso solo puede ser una cosa: la reconstrucción del tercer templo. Ahí es donde la alianza aparentemente paradójica entre sionistas judíos y sionistas cristianos se vuelve comprensible. Desde fuera, puede parecer extraño que cristianos evangélicos apoyen tan apasionadamente los objetivos políticos de un Estado judío, pero desde dentro del marco escatológico dispensacionalista, el apoyo no es paradójico en absoluto. Los creyentes en este sistema quieren que Israel sea fuerte, que Jerusalén sea reconocida, que el monte del templo quede libre para una eventual reconstrucción, porque todos esos son pasos necesarios para que ocurra la segunda venida de Cristo. No están apoyando a Israel por solidaridad con el pueblo judío en un sentido humano, aunque ese elemento también existe. Lo están apoyando porque la profecía lo requiere, y esa convicción, cuando se combina con el poder político y económico de decenas de millones de votantes en los Estados Unidos, tiene consecuencias que se sienten en las decisiones más concretas de política exterior. Es un triángulo de influencia que opera simultáneamente en distintos planos. En el plano religioso, proporciona coherencia narrativa y motivación a creyentes que de otra forma podrían tener dificultades para conectar los eventos del Oriente Medio con sus vidas cotidianas en América. En el plano político, crea una base de apoyo que los políticos necesitan y que les impone ciertos límites en cuanto a las posiciones que pueden adoptar respecto a Israel. Y en el plano geopolítico, ese respaldo político se traduce en decisiones concretas, transferencias de armas, reconocimientos diplomáticos, vetos en organismos internacionales y, llegado el caso, compromisos militares. La escatología, en otras palabras, no es solo teología, es política exterior ejecutada. Entender este triángulo ayuda a explicar por qué los pasos que se dieron entre 1917 y 2017 no fueron solo eventos aislados, sino parte de un proceso sostenido durante un siglo, apoyado por sucesivas administraciones estadounidenses de distintos colores políticos, impulsado por una coalición de intereses que combina la fe religiosa con la realpolitik de formas que los observadores puramente seculares a menudo no logran ver, y ayuda a entender por qué, en el momento actual, con los misiles cruzando el cielo de Jerusalén, y el debate sobre el futuro del monte del templo más encendido que nunca, la pregunta sobre qué viene después tiene dimensiones que van mucho más allá de lo que cualquier mapa estratégico convencional puede capturar. La Biblia registra terremotos como señales de momentos de transformación histórica, no simplemente como fenómenos geológicos. En el libro de Amós, capítulo 1, versículo 1, se habla de un terremoto en los días del rey Uzías de Judá, un evento tan poderoso que la gente lo recordó durante generaciones como punto de referencia temporal. El profeta Zacarías lo mencionó de nuevo, diciendo que la gente huiría como huyó del terremoto en los días de Uzías. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencia de esta destrucción a lo largo de la tierra de Israel. Muros rotos, fundamentos desplazados, gruesas capas de piedra derrumbada que apuntan a un evento sísmico de gran magnitud ocurrido alrededor del siglo VIII a.C. No fue solo un temblor, fue una reconfiguración del paisaje físico, acompañada de una reconfiguración del paisaje espiritual de toda la nación. El libro de Zacarías, en su capítulo 14, versículo 4, dice algo que los geólogos modernos encuentran especialmente notable: que en el día del retorno del Señor, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y el monte se dividirá en dos, de este a oeste, formando un gran valle. Los expertos en geología que estudian la región señalan que existe una falla de gran magnitud que corre exactamente bajo el monte de los olivos en esa dirección. No es una falla pequeña, es parte del Gran Valle del Rift, un sistema tectónico que se extiende desde el Líbano hasta el Mar Rojo, uno de los sistemas geológicos más activos del mundo, y la ciudad de Jerusalén, según los científicos, puede estar próxima a un terremoto importante. Las señales están allí: pequeñas fisuras en las laderas del monte, movimientos sutiles del suelo que los instrumentos registran con creciente frecuencia, desplazamientos en zonas cercanas a la Puerta del Este que sugieren que la tierra bajo una de las ciudades más sagradas del mundo está bajo tensión acumulada. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 16, versículo 18, describe lo que sucederá en el tiempo del juicio final. Y hubo relámpagos, voces, truenos,
y un gran terremoto, tan grande como no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra, un terremoto tan grande y tan terrible. Y en Hebreos, capítulo 12, versículos 26 y 27. Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo, para que quede solo lo que no puede ser sacudido. Para quienes interpretan estos textos de forma literal, las fisuras que aparecen en el Monte de los Olivos no son un problema de ingeniería civil, son una lectura del reloj de la profecía. Dentro de las últimas 24 horas que precedieron al 14 de marzo de 2026, los sistemas de monitoreo sísmico alrededor del mundo registraron más de 130 terremotos con magnitudes superiores a 1 y 5 en la escala de Richter. El más fuerte alcanzó una magnitud de 6 y 3 cerca de Chile. Otros temblores notables de 5 y 1 sacudieron la dorsal mesoatlántica y la región de Turkmenistán. No es que los terremotos sean infrecuentes en el mundo. El planeta tiembla constantemente, en lugares que nunca aparecen en las noticias, pero la concentración de actividad sísmica en una ventana de tiempo tan estrecha, coincidiendo con todos los demás eventos que estamos describiendo, es lo que hace que quienes siguen estas señales de cerca presten atención de una forma diferente. En Carolina del Sur, 5 terremotos se registraron en poco tiempo. No es una región sísmica conocida. Los volcanes están entrando en actividad en distintos puntos del globo, 2 o 3 simultáneamente, y en distintas partes del mundo se reportan volcanes de lodo, fenómenos geológicos que ocurren cuando el gas o el agua bajo presión encuentra una salida a través del suelo. La Tierra, en su conjunto, parece estar más activa de lo habitual. Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo que los misiles cruzan el cielo de Jerusalén y las fisuras aparecen en el Monte de los Olivos, la coincidencia resulta difícil de ignorar para quienes tienen oídos entrenados para escuchar ese tipo de señales. Lo que hace que el fenómeno de los sonidos misteriosos sea particularmente desconcertante es que ocurre de forma global, simultánea y sin fuente identificable. No se trata de un único incidente en una única ciudad. Los informes provienen desde áreas tan dispersas como Gush Dan y Tel Aviv, en Israel, donde fueron escuchados con claridad a lo largo del centro del país, generando informes que llegaron hasta Julis, a 50 kilómetros de distancia, sin que la fuente pudiera ser identificada. La policía investigó, las Fuerzas Armadas investigaron. Nadie encontró una explicación que satisficiera las preguntas de quienes los habían escuchado. Lo que los testigos describen es un sonido que comparte características con algo metálico y algo orgánico al mismo tiempo. Un resonar profundo, como el de una estructura masiva vibrando, combinado con algo que algunos describen como gemidos, como el sonido de algo vivo que expresa una tensión que ya no puede contener. En América del Norte, el fenómeno se ha reportado en distintos estados y provincias. En Australia, los relatos son similares. Personas deteniéndose en medio de sus actividades cotidianas, incapaces de identificar el origen del sonido pero claramente perturbadas por él. En distintos países de Europa, el mismo tipo de experiencia. No todos los sonidos son idénticos en sus características específicas, pero la descripción del impacto que tienen en quienes los escuchan es notable por su consistencia. Una sensación de que algo grande está ocurriendo, de que el tejido del mundo ordinario se ha interrumpido por un momento, de que lo que parecía estable y predecible ha dejado de serlo por un instante, una vibración que no se escucha solo con los oídos, sino que se siente en el pecho y en los huesos. Los científicos ofrecen explicaciones que incluyen desde turbulencias atmosféricas de alta altitud hasta resonancias de infrasonido producidas por actividad geológica o por sistemas de presión atmosférica poco comunes. Pero lo que distingue estos eventos de los fenómenos meteorológicos o geológicos habituales es precisamente la ausencia de causa identificable y la simultaneidad de los reportes en regiones que no tienen ninguna conexión entre sí. Cuando el mismo tipo de experiencia se reporta en continentes distintos, sin que ningún sistema climático o sísmico pueda servir de explicación unificadora, las explicaciones convencionales comienzan a parecer insuficientes, no porque sean necesariamente incorrectas, sino porque son incompletas. Para las comunidades religiosas que observan estos fenómenos a través de la lente de la profecía, la explicación obvia es la que menos requiere justificación técnica. El libro de Apocalipsis habla de 7 trompetas
que serán tocadas como señales del fin de los tiempos. El libro de Joel habla de señales en los cielos y en la tierra antes del gran y terrible día del Señor. Esas referencias son antiguas, pero viven con plena vitalidad en la imaginación de cientos de millones de creyentes en todo el mundo. Y cuando algo que no tienen cómo explicar comienza a ocurrir en el cielo que los rodea, la categoría que ya tienen disponible en su mente es la primera a la que acuden. Lo que resulta notable es que no se trata de un fenómeno limitado a grupos franjistas o extremos. Personas con educación universitaria, con formación científica, con posiciones profesionales que normalmente se asocian con el pensamiento racional y empírico, también reportan haber sentido algo diferente en esos sonidos, algo que no encaja con ninguna de las categorías a las que están acostumbrados. Y esa incapacidad de categorizar, esa zona de experiencia que queda fuera de los marcos habituales, es donde la narrativa profética tiene más fuerza, porque llena el vacío que la explicación técnica deja abierto. Lo mismo aplica a las bandadas de pájaros negros, los cuervos y los grajos, que han comenzado a reunirse sobre Jerusalén en números inusuales. Ornitólogos y ecólogos pueden ofrecer explicaciones sobre patrones migratorios alterados, sobre cambios en los hábitats de alimentación, sobre perturbaciones en los ecosistemas de regiones vecinas que empujan a las aves hacia nuevas rutas. Esas explicaciones son plausibles, pero para quien lleva años leyendo el libro de Apocalipsis y vio la descripción de pájaros reuniéndose sobre los campos de batalla del juicio final, el espectáculo de cientos de alas oscuras circulando sobre la ciudad sagrada no es un dato ornitológico, es una imagen que ya conocía de memoria y que ahora está viendo materializarse ante sus ojos. Las langostas son otro elemento que ha comenzado a circular en las conversaciones sobre señales del fin de los tiempos. El libro del Éxodo describe las langostas como uno de los castigos divinos sobre Egipto, cubriendo la faz de la tierra hasta oscurecer el sol. El Apocalipsis describe langostas que salen del abismo como parte de los tormentos del quinto toque de trompeta, y en distintas partes del mundo, los enjambres de langostas han causado devastación agrícola en un grado que los expertos en entomología atribuyen a condiciones climáticas inusuales. Para quien interpreta estos eventos desde una perspectiva profética, las condiciones climáticas inusuales no son la causa, son el instrumento. La causa es otro nivel de realidad que los instrumentos científicos no están diseñados para detectar. La extensión del conflicto de Oriente Medio a lo largo de los últimos meses ha seguido una trayectoria que resulta difícil de seguir incluso para los analistas más atentos. Lo que comenzó como una escalada entre Irán, Israel y los Estados Unidos se ha ido extendiendo de formas que no siempre son fáciles de prever. Yemen, que venía siendo ya un escenario de conflicto crónico, se convirtió en un frente activo. Los grupos en Bahrein, Pakistán y Afganistán han expresado sus posiciones de formas que tienen consecuencias geopolíticas. Qatar, un actor económico de primer orden por su posición en los mercados mundiales de gas natural, se vio obligado a suspender operaciones, enviando ondas de choque a través de los mercados energéticos que ya estaban bajo tensión. Arabia Saudita siguió el mismo camino, pero quizás el desarrollo más significativo desde una perspectiva de escalada histórica fue el ataque de Irán a las bases militares del Reino Unido en Chipre. Por primera vez, el conflicto tocó territorio europeo de forma directa y tangible. Un ataque contra una instalación militar de un miembro de la OTAN en Europa no es solo un incidente regional, es una declaración de que las barreras que habían contenido el conflicto geográficamente han comenzado a romperse. El Reino Unido respondió autorizando a los Estados Unidos el uso de sus bases militares para operaciones contra los sistemas de misiles iraníes. Un miembro del Parlamento Europeo por Chipre llamó a la acción. La maquinaria diplomática europea, que había estado observando el conflicto desde una distancia prudente, de repente se encontró dentro de él. Y luego estaba el ataque a la isla Kark, el nodo a través del cual transita aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán. Las declaraciones oficiales desde Washington indicaron que el objetivo no era la infraestructura petrolera en sí, sino blancos militares en o cerca de la isla. Pero la distinción, desde el punto de vista de los mercados energéticos globales, resultó casi irrelevante. La sola posibilidad de una interrupción en el tránsito de crudo iraní a través de ese punto
fue suficiente para desatar nerviosismo en los mercados. Y cuando los precios del petróleo se mueven bruscamente, no solo se encarece el combustible para los automóviles, se encarece el transporte de alimentos, la calefacción, la energía industrial, el plástico en los envases, los fertilizantes que alimentan los cultivos. La cadena de consecuencias se extiende a cada aspecto de la vida cotidiana de personas que no tienen ningún interés en el conflicto y que viven a miles de kilómetros de él. Esa es la otra dimensión de los eventos actuales que resulta difícil de ignorar: su alcance. Los conflictos del pasado en Oriente Medio fueron devastadores para quienes vivían en la región y tuvieron consecuencias internacionales significativas. Pero la economía global del siglo XXI está tan integrada, los flujos de energía y comercio son tan interdependientes, que cualquier perturbación de cierta magnitud en una región productora de energía se convierte rápidamente en una perturbación para todos. El ciudadano de un país europeo que no sabe localizar la isla Kark en un mapa va a sentir el impacto en la factura del gas dentro de semanas. Y esa conexión entre lo geopolítico y lo cotidiano es la que da a los eventos actuales una urgencia diferente de la que tendrían si estuvieran contenidos regionalmente. 13 países implicados en un conflicto que hace solo unos meses era una escalada bilateral entre Irán e Israel. La extensión del conflicto a territorio europeo. El involucramiento de potencias como China y Rusia a través del suministro de armamento. La suspensión de operaciones de los principales exportadores de gas natural del mundo. La amenaza sobre los flujos de crudo de uno de los principales productores. Todo esto ocurriendo al mismo tiempo que los misiles cruzan el cielo de Jerusalén y las fisuras aparecen en el Monte de los Olivos. Todo esto ocurriendo mientras líderes pronuncian palabras sobre eras mesiánicas y sobre no perder la próxima guerra contra Roma. La pregunta que resulta más pertinente en este punto ya no es si los eventos individuales tienen explicación. Todos la tienen, en mayor o menor medida. La pregunta pertinente es qué significa la confluencia de todos ellos en el mismo momento. Porque en la historia, los grandes puntos de inflexión rara vez se anuncian con un único evento definitivo. Se manifiestan a través de la acumulación de presiones, la convergencia de fuerzas que venían moviéndose en distintas direcciones y que de repente se encuentran en un mismo punto. Y, cuando esa acumulación llega a cierto nivel, el sistema no puede absorberla de la misma forma que lo había estado haciendo. Algo cambia, no necesariamente de golpe, no necesariamente de forma dramática, pero el mundo que existe después ya no es el mismo que existía antes. Eso es lo que muchos observadores, creyentes o no, con marcos religiosos o puramente seculares, sienten que puede estar ocurriendo. No todos llegan a la misma conclusión sobre qué significa ese cambio. No todos comparten la misma narrativa sobre su origen o su destino. Pero la sensación de que estamos en un momento que no es como los demás, de que algo está moviéndose más allá del ritmo habitual de los ciclos históricos, es ampliamente compartida. Y esa convergencia de sensaciones, a través de tradiciones y culturas distintas, puede ser en sí misma una de las señales más significativas de todas. Antes de que el discurso de Netanyahu y las imágenes de misiles sobre Jerusalén comenzaran a circular, había ya señales que muchos creyentes de distintas tradiciones habían estado observando con creciente inquietud. El cielo sobre la ciudad comenzó a llenarse de bandadas de pájaros negros, cuervos y grajos, circulando sin cesar, reuniéndose en números que resultan difíciles de ignorar. No es un momento pasajero. Los testigos describen oleadas de alas oscuras moviéndose por el horizonte, proyectando sombras cambiantes sobre la ciudad antigua. El sonido solo, constante, agitado, ha atraído la atención de quienes viven debajo de esas corrientes de aire. Algunos señalan factores ambientales, cambios climáticos, patrones migratorios, perturbaciones en regiones cercanas. Pero otros van más allá, porque esto está ocurriendo al mismo tiempo que las tensiones a lo largo de Oriente Medio continúan aumentando. La inestabilidad en regiones como Siria e Irak sigue extendiéndose hacia afuera, generando presión, desplazamiento y la amenaza constante de una escalada. Y a medida que esas presiones se acumulan, los efectos no permanecen contenidos. Se mueven a través de fronteras y poblaciones. En tiempos así, incluso los fenómenos naturales
empiezan a sentirse conectados con algo más. Lo que estamos viendo puede tener explicaciones, pero el momento en que ocurre y la convergencia de eventos hace que resulte difícil de ignorar. Y a todo esto se sumó otro fenómeno que comenzó a recibir atención de distintos rincones del mundo: un enjambre masivo de langostas, mencionadas específicamente en la Biblia como uno de los signos que precederán al fin de los tiempos y a la segunda venida de Cristo. Empezó a registrarse en distintas partes del mundo. Las langostas se mencionan en el capítulo del Apocalipsis. Están también en el libro del Éxodo, donde Dios advierte que enviará langostas que cubrirán la faz de la tierra durante el comienzo de su juicio. Para quienes siguen estas señales de cerca, cada uno de estos fenómenos, los pájaros negros sobre Jerusalén, las langostas, los sonidos misteriosos que no encuentran explicación, se va añadiendo a una lista que crece sin detenerse. Estamos de pie en el umbral del mayor evento de la historia humana. Esa pregunta, formulada con mayor o menor intensidad, según el observador, está presente en muchos de los debates que se están dando en este momento. Y es precisamente por eso que las palabras de Netanyahu sobre la era mesiánica, pronunciadas justo cuando los misiles cruzaban el cielo de Jerusalén y el mundo observaba con los ojos abiertos, resonaron de una manera tan inusual. En los últimos días, un sonido perturbador ha comenzado a atraer la atención de creyentes de distintas partes del mundo. No es el sonido de las sirenas de alarma, ni el impacto de los misiles, ni el rugido del viento. Es algo diferente, algo que resulta mucho más difícil de categorizar. Una especie de lamento, un crujido metálico que resuena de forma inesperada en el aire, sin fuente visible, sin causa identificable. La gente que lo escucha describe la experiencia como profundamente inquietante, como si algo invisible estuviera haciendo vibrar el propio tejido del aire. Desde el corazón de Jerusalén, estas resonancias inusuales comenzaron a reportarse primero, poderosos sonidos que reverberaron por el centro de Israel, dejando a muchos desconcertados. Los esfuerzos combinados de la policía y las fuerzas armadas resultaron infructuosos para descubrir una explicación definitiva. Las plataformas de redes sociales se llenaron de comentarios mientras los informes llegaban desde lugares como Gush Dan, Tel Aviv y Petah Tikva, detallando relatos de retumbos y vibraciones intensas. Asombrosamente, estos sonidos enigmáticos se escucharon hasta en Julis, situado a 50 kilómetros del lugar de origen. A pesar de las investigaciones exhaustivas, tanto la policía de Israel como las Fuerzas Armadas no pudieron ofrecer una explicación definitiva para estas perturbadoras resonancias. Lo que hace que estos sonidos sean especialmente inquietantes es su novedad y peculiaridad. Para muchos testigos, tienen un parecido a algo que no aciertan a describir del todo: gemidos, reverberaciones metálicas, como si los instrumentos de alguna orquesta invisible estuvieran afinándose en algún lugar fuera del rango de la visión. Algunos incluso afirman distinguir voces confusas mezcladas con esos sonidos peculiares. ¿Podrían estas anomalías auditivas significar algo de importancia profunda? Y lo más desconcertante es que Jerusalén no estaba sola. El mismo tipo de sonido fue escuchado en muchos otros países con mayor claridad, incluso en algunos cielos de distintas naciones. Desde América hasta Canadá, desde Australia hasta distintos puntos de Europa, la gente que pasaba por sus calles diarias se detuvo en seco, perturbada por algo que no podía ver pero que sí podía sentir, vibrando a través del aire y de la tierra debajo de sus pies. Además de ser inexplicables y despertar la curiosidad en la comunidad científica, estos extraños sonidos han dejado huellas indelebles de miedo en quienes luchan por entender su significado y sus posibles implicaciones. ¿Qué son estos sonidos? ¿De dónde vienen exactamente? ¿Son el cumplimiento de alguna profecía bíblica referida al fin de la era? Son preguntas que no tienen respuesta fácil, pero tampoco se pueden descartar sin más, porque cuando el mismo tipo de fenómeno auditivo se reporta de forma simultánea en distintos continentes, sin una causa identificable, la explicación técnica habitual, sea cual sea, empieza a resultar insuficiente para muchas personas. Para algunos es un sonido como no habían escuchado jamás, un lamento sobrenatural, un grito que perfora la oscuridad. Y la pregunta que se formula cada vez con mayor frecuencia es esta: ¿son el cumplimiento de las profecías bíblicas concernientes al final de la era? Porque en el Apocalipsis y en otros libros proféticos hay referencias a sonidos
que acompañarán los eventos de los últimos tiempos, sonidos de trompetas, de truenos, de voces que se extienden desde el cielo hasta la tierra. Pero las tribulaciones no se detienen ahí, sobre Jerusalén. El cielo, normalmente claro y quieto en los días sin viento, está ahora lleno de bandadas de pájaros negros, cuervos y grajos que circundan sin cesar, reuniéndose en números que resultan imposibles de ignorar. No es un momento pasajero. Los testigos describen oleadas de alas oscuras, moviéndose por el horizonte de la ciudad, proyectando sombras cambiantes sobre las piedras antiguas. Solo el sonido de sus graznidos, constante, agitado, sin reposo, ha llamado la atención de quienes caminan por las calles de abajo. Algunos señalan factores ambientales, cambios en el clima, alteraciones en los patrones migratorios o perturbaciones en las regiones vecinas que han empujado a las aves hacia nuevas rutas. Pero hay quienes miran más allá de esa explicación, porque esto está ocurriendo exactamente cuando las tensiones en Oriente Medio continúan intensificándose. La inestabilidad en Siria, en Irak y en distintos puntos de la región sigue irradiando hacia afuera, generando presión, desplazamiento y una amenaza permanente de escalada. Y cuando esas presiones se acumulan, sus efectos no permanecen contenidos dentro de fronteras, se filtran a través de poblaciones enteras, de ecosistemas enteros. En tiempos de incertidumbre así, incluso los fenómenos naturales empiezan a sentirse conectados. Lo que vemos puede tener sus explicaciones científicas, pero el momento en que ocurre y la convergencia con todo lo demás es lo que lo vuelve tan difícil de ignorar. Hay una dimensión de la experiencia de Jerusalén que los medios internacionales raramente capturan y que solo quienes han caminado por esas calles pueden describir con algún grado de precisión. La ciudad tiene una densidad espiritual que no tiene equivalente en el mundo. No se trata solo de los edificios, por impresionantes que sean. Es la acumulación de siglos de plegarias, de esperanzas, de duelos y de celebraciones que parece haberse impregnado en la propia piedra. Cualquier persona que haya cruzado la puerta de Jaffa y caminado por el barrio judío hacia el Muro de las Lamentaciones, lo describe de la misma manera, independientemente de su fe o de su falta de ella. Hay algo allí que no se puede atribuir simplemente a la arquitectura o a la historia. Hay una presión en el aire que los sentidos registran, pero que las palabras no acaban de describir. El Muro de las Lamentaciones, que es en realidad el muro de contención occidental del Monte del Templo, construido por Herodes el Grande, es para el judaísmo el punto más cercano accesible al lugar donde estuvo el Santo de los Santos, el corazón del templo antiguo, donde se creía que la presencia de Dios se habituaba de forma especial. Desde la destrucción del templo, en el año 70 de la Era Común, los judíos han venido a este muro a rezar, a llorar, a presionar papeles con sus peticiones escritas entre las piedras. La imagen de esas piedras, cubiertas de diminutos papeles plegados, cada uno con una oración, una esperanza, un nombre, es quizás la imagen más poderosa de la acumulación de fe humana que existe en el mundo. Son millones de conversaciones entre seres humanos y lo que consideran sagrado, preservadas en el intersticio de la piedra más antigua de la ciudad, a pocos metros de distancia. Subiendo por la rampa o los escalones que llevan a la explanada superior, se encuentra la cúpula de la roca, cuya silueta dorada es quizás la imagen más reconocida de toda la región, construida en el siglo VII de la Era Común. La cúpula cubre la roca fundacional, el afloramiento natural de roca sobre el que la tradición judía dice que Abraham casi sacrificó a Isaac, el mismo sobre el que la tradición islámica sitúa el punto desde el que el profeta Mahoma inició su viaje nocturno al cielo. Es una de las pocas estructuras en el mundo que es sagrada simultáneamente para dos fe distintas por razones distintas y a veces incompatibles. Y esa superposición es exactamente lo que la convierte en un foco de tensión permanente. Junto a la cúpula de la roca, en la parte sur de la explanada, se levanta la mezquita de Al-Aqsa, cuyo nombre significa literalmente la mezquita más lejana, y que fue el destino del viaje nocturno del profeta Mahoma, según la tradición islámica. Para el mundo islámico, con sus 1.800 millones de creyentes, esta mezquita es el tercer lugar más sagrado de la tierra, detrás solo de la Kaaba en la Meca y de la mezquita del profeta en Medina. Cualquier acontecimiento que amenace su integridad, cualquier imagen de humo o destrucción sobre su minarete, desencadena reacciones inmediatas y apasionadas en cada rincón del mundo musulmán,
desde Marruecos hasta Indonesia, desde Nigeria hasta Kazajistán, y a un par de cientos de metros de allí, dentro de los muros de la ciudad antigua, pero en su barrio cristiano, se levanta la iglesia del Santo Sepulcro. Para los creyentes en Cristo, esta es la iglesia más santa del mundo. No por su arquitectura ni por su historia como institución, sino porque, dentro de sus muros, según la tradición cristiana, se encuentran el Calvario, donde Jesús fue crucificado, y el sepulcro, donde fue enterrado y desde donde resucitó. Hay un lugar dentro de esa iglesia, una pequeña capilla iluminada por docenas de lámparas encendidas en perpetua vigilia, que según la fe cristiana marca el punto exacto donde la resurrección ocurrió. Para los creyentes, ese metro cuadrado es el lugar más importante de toda la historia humana. Cuando los peregrinos dentro de esa iglesia fueron forzados a refugiarse en su interior mientras las sirenas sonaban afuera y los misiles cruzaban el cielo, la imagen resultó difícil de procesar para cualquiera que entiende lo que ese lugar representa. No es una iglesia cualquiera que queda en el camino de un conflicto. Es el sitio que millones de personas en el mundo consideran literalmente el lugar donde Dios entró en la historia humana de la forma más directa. Ver ese lugar bajo la amenaza del fuego no es solo una cuestión de seguridad civil o de daño a un edificio histórico. Para los creyentes, es algo que toca el núcleo de lo que consideran el centro del cosmos. Y en ese contexto, la noticia de que las oraciones en ciertos lugares sagrados habían sido temporalmente suspendidas tomó una dimensión simbólica que fue más allá del simple anuncio de una medida de seguridad. En una ciudad construida en torno a la fe, donde el ritmo de la vida ha sido marcado durante milenios por los llamados a la oración, por el sonido del shofar, por las campanas de las iglesias, la suspensión de la oración misma era una señal de que algo sin precedente estaba ocurriendo, como si el lenguaje habitual de la relación entre el ser humano y lo sagrado hubiera sido interrumpido por la irrupción de algo que no era capaz de contenerse dentro del espacio habitual de la fe. La pregunta sobre qué ocurriría si un misil dañara o destruyera uno de estos lugares es una que los analistas de política exterior han comenzado a formular con creciente urgencia. La respuesta honesta es que nadie sabe con certeza exacta qué seguiría, porque un evento así no tiene precedente en la historia moderna. Pero lo que sí puede decirse con certeza es que las consecuencias serían de una magnitud difícil de contener. No habría una respuesta nacional o regional, habría una respuesta civilizacional, que afectaría a las formas en que miles de millones de personas perciben su propia identidad, su relación con su fe, su sentido de quiénes son en el mundo.